16 de diciembre de 1944. La nieve seguía cayendo cuando el mundo se abrió en dos. En la gélida oscuridad del bosque belga, un soldado estadounidense quedó completamente aislado. Su unidad estaba destrozada. Las carreteras estaban invadidas. Soldados alemanes estaban por todas partes, irrumpiendo por las brechas en las líneas estadounidenses en cantidades no vistas desde la caída de Francia. La gran ofensiva alemana, una apuesta final masiva y desesperada del propio Adolf Hitler, había engullido divisiones enteras del ejército de los Estados Unidos en cuestión de horas. Miles de hombres se rindieron. Regimientos enteros quedaron cercados. Los oficiales tomaron la angustiosa decisión de que la única opción racional era de poner las armas y esperar a que terminara la guerra. Pero este hombre no se rindió. Se adentró más en el bosque. Durante semanas, solo en el corazón de las Ardenas, con temperaturas bajo cero, perseguido por un enemigo que controlaba cada carretera y cada pueblo, este soldado estadounidense siguió luchando. No porque nadie se lo ordenara, no porque hubiera esperanza de victoria, sino porque algo en su interior, algo intrínseco a su ser, simplemente no le permitía detenerse. Cuando finalmente se descubrió su cuerpo durante el deshielo de la primavera de 1945, las pruebas de lo que había hecho allí, en la oscuridad y el frío, eran sencillamente extraordinarias. ¿Quién era este hombre? ¿Y qué ocurrió exactamente en aquel bosque helado? Esa es una historia que merece ser contada en su totalidad. Su nombre era Eric Fisher Good Jr., y antes de que la guerra lo encontrara, antes de la nieve, el silencio y la solitaria batalla que marcarían su memoria para siempre, era el tipo de joven estadounidense del que su país tenía motivos de sobra para estar orgulloso. Nació el 15 de abril de 1921 en Bradford, Pensilvania, hijo de un hombre que también había dejado huella en la historia. Su padre, Eric Fisher Good Sr., fue becario Rhodes, veterano de la Primera Guerra Mundial, autor publicado y un hombre de gran trayectoria. Crecer en ese hogar significaba crecer inmerso en un ambiente de altas expectativas, seriedad intelectual y profundo patriotismo. La familia respiraba deber. Creían en el servicio, y el hijo lo absorbió todo. Eric Jr. era, sin duda, el tipo de joven que llamaba la atención. Era perspicaz y serio, y sus dotes académicas eran genuinas y sustanciales. Asistió a la Phillips Exeter Academy, una de las escuelas preparatorias más exigentes del país, donde la presión por rendir era tan constante como el clima de New Hampshire. Allí prosperó, y de Exeter pasó a la Universidad de Princeton, la institución que había formado a algunas de las mentes más brillantes de la vida pública estadounidense. En Princeton, Good se volcó en sus estudios con la misma intensidad y concentración que más tarde le servirían en combate. Era un hombre que no hacía las cosas a medias. Cada proyecto recibía su atención plena y comprometida. Era, en el lenguaje de su época, un joven de gran promesa, un joven con todo un futuro por delante. Pero el mundo tenía otros planes para su generación. El ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 llegó a oídos de Eric Good cuando aún era estudiante, y como cientos de miles de jóvenes estadounidenses, respondió al llamado sin dudarlo. Fue nombrado oficial de artillería, una rama del ejército que requería no solo valentía física, sino también conocimientos técnicos, precisión matemática y la capacidad de coordinar fuego complejo en condiciones de caos absoluto. Good estaba bien preparado para ello. Fue aceptado en el cuerpo de oficiales y finalmente asignado a 589º Batallón de Artillería de Campaña, que a su vez formaba parte de la 106ª División de Infantería. La 106ª era una división inexperta, recién llegada al teatro de operaciones europeo, y en el crudo cálculo del despliegue militar, fue ubicada en un sector del frente occidental que los comandantes aliados consideraban tranquilo, casi apacible, un lugar donde las nuevas unidades podían afianzarse antes de ser lanzadas a combate real. Ese sector era el de las Ardenas, los mismos bosques donde los alemanes habían lanzado su devastadora guerra relámpago en 1940. Los comandantes aliados creían que el terreno era demasiado accidentado, demasiado denso, demasiado inhóspito para una gran ofensiva alemana. Estaban completamente equivocados. En diciembre de 1944, Alemania estaba desangrada por todas partes. El ejército rojo avanzaba implacablemente desde el este. Las fuerzas aliadas habían liberado París y se dirigían hacia el Rin. Adolf Hitler, en una decisión que sorprendió incluso a sus propios generales, ordenó una última ofensiva masiva. El objetivo era atravesar las Ardenas, dividir las líneas aliadas,
capturar el vital puerto de Amberes y forzar una paz negociada antes de que la guerra llegara a territorio alemán. Fue una apuesta de audacia casi temeraria, y golpeó a la 106ª División de Infantería como un mazazo. En las gélidas horas previas al amanecer del 16 de diciembre de 1944, un bombardeo de artillería alemana de una ferocidad asombrosa se abatió sobre las posiciones estadounidenses a lo largo de un frente de 80 millas. 3 ejércitos alemanes, con casi 200.000 soldados, tanques, artillería y todo el peso de las últimas reservas desesperadas de una nación, irrumpieron a través de las Ardenas. La 106ª División de Infantería, inexperta y sin preparación, defendiendo un frente demasiado amplio para su número, fue atacada casi de inmediato por las fuerzas alemanas desde múltiples flancos. 2 de los 3 regimientos de infantería de la división, el Cuadringentésimo XXII y el Cuadringentésimo XXIII, fueron rodeados y obligados a rendirse en una de las mayores capitulaciones de las fuerzas estadounidenses en toda la guerra. Más de 8.000 hombres fueron hechos prisioneros de guerra en el lapso de aproximadamente 72 horas. Erich Fischer Gut Jr. y el 589º Batallón de Artillería de Campaña formaron parte de esta catastrófica batalla. Su batallón combatía en los alrededores de la ciudad de St. Vith, en lo que se convirtió en una de las batallas defensivas cruciales de toda la campaña de las Ardenas. St. Vith era un cruce de caminos vital, y los estadounidenses que la controlaban ganaban tiempo, un tiempo precioso, para que las fuerzas aliadas se reagruparan y prepararan una respuesta. Los combates fueron brutales y confusos, con líneas de frente que se desplazaban, colapsaban y se reformaban de tal manera que la lógica militar tradicional resultaba prácticamente inútil. Las unidades quedaban aisladas, arrolladas y dispersas. Las comunicaciones se interrumpían. Oficiales y soldados tomaban decisiones de forma aislada, a menudo sin información fiable sobre lo que ocurría a 20 metros de distancia, y mucho menos a 30 kilómetros. En algún momento del vertiginoso colapso de las posiciones estadounidenses alrededor de St. Vith, en aquellos días desesperados de mediados de diciembre de 1944, el teniente primero Erich Fischer Gut Jr. se separó de su unidad. La historia no registra con exactitud lo que sucedió después en esas horas específicas, cómo quedó aislado ni qué decisiones sopesó en esos primeros momentos fríos y desesperados al darse cuenta de que estaba solo. Pero lo que sí establece el registro histórico, a través de testimonios posteriores y pruebas físicas descubiertas la primavera siguiente, es que Gut tomó una decisión que lo distingue de casi todos los demás soldados que se encontraron en circunstancias similares durante esos días. Decidió no rendirse. Decidió no buscar un granero o un sótano donde esconderse y esperar el rescate. Decidió luchar. Armado con su pistola reglamentaria y toda la munición y provisiones que pudo cargar, Gut se adentró en la densa selva de las Ardenas y comenzó a operar como guerrillero solitario tras las líneas alemanas. La selva en sí misma era un castigo. Las Ardenas en diciembre son un lugar de penurias casi medievales. La temperatura descendía noche tras noche hasta niveles mortales para quienes permanecían inmóviles. La nieve era profunda, y cada paso era un dilema entre la supervivencia y la necesidad de permanecer oculto de un enemigo omnipresente. Los caminos y senderos estaban controlados por unidades alemanas. Los pueblos estaban ocupados. No existía una dirección segura para moverse en el sentido convencional. Sin embargo, las pruebas sugieren que Gut no solo intentó sobrevivir, sino que atacó. En las semanas posteriores a su desaparición de la lista de la unidad, civiles belgas locales, más tarde, investigadores estadounidenses, reconstruyeron la imagen de un hombre que llevaba a cabo lo que solo puede describirse como una extraordinaria campaña personal. Hubo informes de aldeanos belgas sobre un soldado estadounidense solitario que vivía en el bosque, se movía de noche, atacaba patrullas alemanas y luego desaparecía entre los árboles antes de que se pudiera organizar una respuesta. Según múltiples testimonios, los alemanes lo buscaban. Un solo hombre decidido, luchando por su cuenta, en un terreno que estaba conociendo mientras el enemigo simplemente lo atravesaba, se había convertido en una amenaza lo suficientemente grande como para que se organizaran esfuerzos para encontrarlo y matarlo. Hay algo casi elemental en eso, algo que habla no solo de habilidad militar, sino de una profunda convicción moral que va más allá del entrenamiento y el acondicionamiento. Nadie le ordenó a Erich Gut que siguiera luchando. Nadie lo observaba. Nadie evaluaba su desempeño ni registraba sus acciones. Simplemente siguió luchando porque era lo correcto. El invierno avanzaba lentamente. La batalla de las Ardenas alcanzó su punto álgido y, posteriormente, su punto de inflexión.
La famosa respuesta monosilábica del general Anthony M. Saulife a las exigencias alemanas de rendición en Bastogne, la palabra tonterías, se había convertido en un símbolo de la resistencia estadounidense. El tercer ejército de Patton había virado y avanzado hacia el norte con asombrosa rapidez para socorrer a la 101ª División Aerotransportada, que se encontraba cercada. El tiempo mejoró a finales de diciembre, lo que permitió a la Fuerza Aérea Aliada entrar en combate y comenzar la destrucción sistemática de las líneas de suministro alemanas. En enero de 1945, era evidente que la ofensiva alemana había fracasado. A finales de enero, las fuerzas estadounidenses y aliadas estaban haciendo retroceder a los alemanes hacia el Rin. Las Ardenas estaban siendo liberadas, pueblo a pueblo, granja a granja, bosque a bosque. Eric Gould no estuvo allí para verlo. La historia no registra con exactitud lo que ocurrió en sus últimas horas, ni cuándo ni dónde se encontraba en ese momento. Pero a principios de la primavera de 1945, cuando la nieve finalmente comenzó a derretirse del bosque, su cuerpo fue hallado cerca del pueblo belga de Mellerode, no lejos de la frontera alemana. No había muerto solo. A su alrededor se encontraron pruebas físicas que contaban la historia de su última batalla. Varios soldados alemanes muertos fueron hallados en la misma zona. Los indicios, extraídos de la posición de los cuerpos, la munición usada y las pruebas físicas conservadas en la nieve y el hielo, sugerían firmemente que Gould había muerto luchando, en un enfrentamiento que él mismo había iniciado. No había sido emboscado mientras se escondía. Había estado luchando hasta el último momento. Tenía 23 años. El ejército investigó su caso minuciosamente. Se entrevistó a testigos. Se examinaron las pruebas físicas del lugar. Civiles belgas que habían visto al misterioso soldado estadounidense en el bosque durante aquellas terribles semanas se presentaron para dar su testimonio. La imagen que surgió fue coherente y convincente. Eric Fisher Gould Jr. había operado solo en las Ardenas durante un periodo estimado de entre 5 y 6 semanas, desde mediados de diciembre de 1944 hasta finales de enero, principios de febrero de 1945. Durante ese tiempo, había sobrevivido a temperaturas para las que ningún soldado estaba preparado. Había eludido a un ejército alemán que lo buscaba activamente, y había continuado combatiendo al enemigo en el bosque, donde había decidido resistir. Por este extraordinario servicio, Eric Fisher Gould Jr. recibió póstumamente la Cruz por Servicio Distinguido, la segunda condecoración militar más alta del Ejército de los Estados Unidos, solo superada por la Medalla de Honor. La mención reconoció su valor, su determinación y su negativa a rendirse incluso cuando todo razonamiento lógico apuntaba a una decisión diferente. También fue ascendido póstumamente. Su nombre se sumó a la larga y honorable lista de estadounidenses que lo dieron todo al servicio de su país, hombres que llegaron hasta donde los seres humanos pueden llegar y aún más allá. La noticia llegó a su familia, como siempre sucede, en la calma que sigue la tormenta. Su padre, aquel hombre consumado y célebre que había servido en la Primera Guerra Mundial, ahora enfrentaba un dolor tan profundo que ningún logro, ningún honor, ninguna distinción podría mitigarlo. Su hijo se había ido. El muchacho que había salido de Bradford, Pensilvania, que había estudiado en Exeter y Princeton, que rebosaba inteligencia, talento y toda la energía de un joven que creía en algo más grande que él mismo, había muerto solo en un bosque belga haciendo lo que creía correcto. Ese es un peso que ningún padre está preparado para sobrellevar con facilidad. Eric Fisher Gould Sr. dedicó gran parte de su vida a preservar la memoria de su hijo y a asegurar que la historia de lo ocurrido en las Ardenas no se perdiera. Trabajó para documentar las acciones de su hijo, recabar testimonios y preservar el registro histórico. Gracias a ese trabajo, hoy sabemos lo que sabemos. La historia a menudo no la rescatan las instituciones, sino las personas que simplemente se niegan a que algo importante caiga en el olvido. El pueblo de Mellerode, donde se halló el cuerpo de Gould, se encuentra en los cantones orientales de Bélgica, esa estrecha franja de territorio entre la mayor parte de Bélgica y la frontera alemana, un lugar que ha cambiado de manos más veces de las que sus habitantes hubieran deseado y que lleva en su suelo la memoria de más de una guerra. Hoy, en la zona se alza un monumento que honra el sacrificio de Gould, un reconocimiento del pueblo belga a aquel joven estadounidense que luchó solo en su bosque y que hizo algo digno de recordar. Los habitantes de esa región saben mejor que nadie el precio de la liberación y no olvidan fácilmente a quienes pagaron el precio. La historia de Eric Gould tiene una cualidad que desafía cualquier clasificación sencilla. No fue un general que cambió el curso de una campaña. No fue un piloto que realizó una misión imposible, ni un marinero que mantuvo un barco a flote con sus propias manos.
Era un joven en un bosque, solo, en el frío, cumpliendo con su deber cuando nadie lo habría culpado por hacer algo completamente distinto. Miles de soldados estadounidenses fueron capturados en la batalla de las Ardenas, y cada uno de ellos fue un hombre valiente que se encontró en una situación imposible. No hay deshonor en sus historias, pero la historia de Good es diferente, de una manera que cala hondo. Él tuvo una opción que muchos no tuvieron, y eligió el camino más difícil sin que nadie se lo pidiera. Eso es lo que hace que valga la pena recordarlo. No las medallas, aunque se las merecía. No el drama de su muerte, aunque el drama es real e innegable, sino el simple hecho de que cuando el mundo se derrumbó a su alrededor, cuando todo apoyo de que depende un soldado desapareció, cuando lo racional y lo más sensato era buscar un refugio y esperar, Eric Fisher Good Jr. miró hacia el oscuro bosque helado y decidió seguir adelante. Esa decisión, tomada en soledad, sin testigos y sin recompensa inmediata, revela algo fundamental sobre el carácter, sobre lo que una persona es realmente cuando se eliminan todas las presiones y recompensas externas, y lo único que queda es la pregunta de qué clase de persona quiere ser. Su intención era ser alguien que no se rindiera. Y lo fue. Las Ardenas aún guardan sus secretos. El bosque que engulló a un ejército en el invierno de 1944 y 1945 es hoy un lugar de rutas de senderismo y destinos turísticos, un paisaje de belleza impactante que apenas deja entrever lo que alguna vez presenció. Pero bajo la tranquila superficie verde de esas colinas, en la tierra que ha absorbido décadas de lluvia y nieve y el lento paso del tiempo, la historia sigue presente. Siempre lo ha estado. Los lugares donde vivieron y murieron hombres no olvidan, incluso cuando las personas lo hacen. Eric Fisher Good Jr. merece ser recordado. Merece ser conocido no solo como una nota a pie de página en la historia de la batalla de las Ardenas, no solo como un nombre en un monumento o una mención en un archivo militar, sino como un ser humano que, en el peor momento posible, sacó fuerzas de flaqueza y encontró algo extraordinario. Tenía 23 años. Tenía toda la vida por delante. Y pasó las últimas semanas de su vida solo en un bosque helado, luchando en una guerra que ya se estaba decidiendo sin él, porque simplemente no pudo hacer otra cosa. Ese es su legado. Un joven que se adentró en la oscuridad y luchó hasta el agotamiento. Y cuando llegó la primavera, la nieve se derritió y el mundo finalmente reconoció su hazaña. Solo pudo guardar silencio y sentir el peso de la verdadera valentía cuando ya no hay nada que demostrar. Si esta historia te conmovió, si el nombre de Eric Fisher Good Jr. te impactará tanto como a quienes hemos dedicado tiempo a conocer su historia en los bosques belgas, suscríbete a este canal. Cada suscripción ayuda a que historias como esta sigan contándose, a que los hombres y mujeres que lo dieron todo no caigan en el olvido. Deja un comentario abajo contándonos qué héroe de la Segunda Guerra Mundial te gustaría ver en el próximo artículo. Hay tantos nombres que merecen esta atención, tantas personas extraordinarias cuyas historias esperan ser escuchadas. Dinos de quién quieres saber, y nos encargaremos de que su historia se cuente como se merece.